Nos hemos venido hasta aquí, hasta este paraje, para explicar y generar un ejemplo claro de lo que significa el concepto de fuerza funcional. Fuerza funcional. Ya le pones funcional y ya todo el mundo se vuelve loco, porque el concepto funcional se pierde de vista en las ciencias del entrenamiento hacia esos ejercicios con materiales súper complejos, etcétera, etcétera. Pero no, el concepto funcional hace relativo a la intención, al para qué entrenamos. Y cuando hablamos del concepto de fuerza funcional, lo que estamos diciendo es que nos salimos de la parte capacitativa de la fuerza, es decir, no queremos entrenar la fuerza con un elemento de números. Cuando decimos que no entrenamos el elemento capacitativo de la fuerza, significa que no nos vamos a fijar solo en una expresión de la fuerza, sino que realmente el entrenamiento de fuerza tiene varias características, entre las que está el tipo de expresión, pero también lo que provoca en el ser humano. Desde ese concepto funcional, el entrenamiento de fuerza tiene que servir para la optimización y la ejecución de la tarea. Es decir, si yo quiero entrenar para trepar, yo tengo que entender cómo se organiza mi cuerpo en una trepa, cómo los subsistemas de movimiento y las cadenas de funcionales tienen que responder a los estímulos externos y a la gestión de fuerzas internas. A partir de ahí, nosotros analizamos y descomponemos el gesto en esa organización subsistemática y no tanto en músculos o expresión fuerza máxima absoluta, fuerza elástico-reactiva. Cuando nosotros nos referimos al concepto de fuerza funcional en el diseño, estamos hablando de ejercicios que tanto coordinativamente como fisiológicamente tienen que tener una representatividad con el gesto, es decir, tienen que basarse no en la imitación, sino en la organización. En ese trepa, tiene que ver con un remo. Esa disposición de una carga cruzada con un apoyo tiene que ver con una estabilidad. Esa priorización de un vector sobre otro tiene que ver con la producción de fuerzas. Y luego, además, a todo eso le añades el carga, tipos de cargas, series y velocidad de movimiento. Es por eso que cuando hablamos del concepto funcional no solo hablamos de surfear la curva fuerza-velocidad desde el excéntrico hasta el pliométrico. Hablamos también de la utilización de los métodos y materiales. Hablamos también de que en un momento determinado el conocimiento de la cinética del material, el por qué usamos una goma o el por qué usamos una kettlebell, responde a esas necesidades neuromusculares desde la base coordinativa. Es decir, ese concepto de fuerza funcional no solo nos obliga a entender cómo se entrena la fuerza máxima o cómo se entrena la pliometría, sino también nos obliga a analizar cuáles son las intenciones de movimiento, cómo el gesto, la persona en el contexto lo trabaja. Para nosotros, el concepto de fuerza funcional desde su visión cualitativa o coordinativa se ve claramente en los auxiliares, tanto el hemisferio superior como el hemisferio inferior. ¿Por qué ponemos la carga en un lado, hacia arriba, centralizada, hacia abajo, sobre el apoyo, contra el apoyo? ¿Por qué hacemos movimientos mixtos? Porque en ocasiones dejamos un miembro fijo y traemos, responde a esa necesidad. A que una vez que entendemos el movimiento, la finalidad, el para qué, no el cuánto ni el cómo, sino el para qué, desarrollamos e implementamos todas las estrategias de diseño de ejercicios que respondan a ese para qué. Es por eso que este concepto de fuerza funcional choca muchas veces con el concepto de fuerza tradicional, basado en la medición de un aspecto cuantitativo o simplemente en la mejora de unos datos. Yo quiero que entiendas que en la literatura científica es difícil encontrar una base numérica sobre la que diga que a partir de esta numeración, por arriba o por abajo, te puedes lesionar o eres más rápido. Sin embargo, si te vas al campo de las lesiones, por ejemplo, sí que puedes encontrar que una mala organización de un apoyo frente a un aterrizaje de alta velocidad puede contribuir a una mayor presencia de una lesión. Por ejemplo, ese valgo dinámico en ese apoyo monopodal es un indicador del ligamento cruzado anterior. Es por esto que los más fuertes también se lesionan, porque el concepto de fuerza funcional va más allá de esa parte cuantitativa. Se centra sobre todo en cómo tú gestionas las fuerzas, y el cuerpo tiene que aprender a gestionar las fuerzas máximas, elástico-reactivas, las fuerzas explosivas, toda la gestión de esa fuerza cambiando rápidamente dependiendo de las partes del movimiento. No solo quiero que entiendas que ese concepto de fuerza funcional hace referencia al tipo de ejercicio. Nosotros cuando hacemos un peso muerto también estamos desarrollando parte de esa fuerza funcional. ¿Por qué? Porque aunque luego tú tengas que hacer el movimiento a una pierna, en la realidad, la base de la fuerza
es en la resistencia, en manejar una intensidad elevada con unos parámetros concretos, y a veces ese concepto del auxiliar, de ese apoyo monopodal con una sola carga, no te permite estimular tanto como si haces el peso muerto con las dos manos y con las dos piernas. Al final, el concepto de fuerza funcional es un concepto basado en la empírica del análisis de hacia dónde queremos llevar el entrenamiento de fuerza. Es decir, todo lo que yo haga bajo esos parámetros de carga, cuál es el tipo de relación con el movimiento final. Y la fuerza funcional con el movimiento final tiene relación en tres aspectos. El primero es el descenso del riesgo lesional, porque facilitas la autoorganización bajo carga. La segunda es la adaptabilidad, cuando tú tienes que hacer una modificación de tu capacidad organizativa respondiendo al entorno. Y la tercera, sobre todo, la seguridad. Un cuerpo adaptativo, un cuerpo fisiológicamente fuerte, es más resiliente, más resistente a las lesiones.